Nunca imaginé que las manos de una madre pudieran brillar con oro robado mientras su hijo desaparecía en la niebla de una traición perfecta. Mis dedos aún tiemblan al recordar el peso de aquel broche entre mis palmas, la confianza que él depositó en mí como si fuera la cosa más natural del mundo, y como todo se desmoronó en cuestión de horas. Si me estás escuchando ahora mismo, por favor dime de dónde me sigues y verifica si ya estás suscrita, porque lo que voy a contarte cambiará para siempre la forma en que ves la bondad de los ricos. Sebastián tenía esa manera de mirar que te hacía sentir vista, realmente vista, no como los otros millonarios para quienes yo era apenas una sombra que limpiaba sus mesas y organizaba sus vidas. Él conocía mi nombre, preguntaba por mi hija, recordaba que los martes llegaba tarde porque tenía que llevarla al médico. Esa mañana de octubre, cuando entré a su oficina con el café que le gustaba, encontré algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Elena, ven aquí por favor. Necesito pedirte algo muy especial. Su voz sonaba como terciopelo rasgado, suave pero con un temblor apenas perceptible. Se acercó a la caja fuerte que nunca había abierto en mi presencia, sus dedos marcando una combinación que memoricé sin querer. Cuando se volteó hacia mí, sostenía entre sus manos algo que brillaba como si tuviera luz propia. Era un broche, pero no cualquier broche. Las piedras parecían atrapar la luz de la habitación y multiplicarla, creando pequeños arcoíris que danzaban en las paredes. El oro trabajado formaba diseños tan intrincados que parecían contar una historia que yo no sabía leer. Era hermoso de una manera que dolía mirarlo, como si fuera demasiado perfecto para este mundo. Este broche perteneció a mi madre. Ella lo llevaba siempre, incluso cuando enfermó. Me lo dio antes de morir y me hizo promisar que lo protegería con mi vida. Sus manos temblaban ligeramente al extenderlo hacia mí. Yo retrocedí instintivamente, mis palmas sudando de solo imaginar tocar algo tan valioso. No puedo, señor Sebastián. Es demasiado. Elena, confío en ti más que en cualquier sistema de seguridad. Mañana viene una evaluadora de seguros y necesito que alguien de mi absoluta confianza lo mantenga seguro, solo por 24 horas. Por favor. Había algo en su mirada que no podía rechazar, una desesperación silenciosa que me recordó a mi propia hija cuando me pedía que no la dejara sola en la oscuridad. Extendí mis manos y sentí el peso frío del metal contra mi piel. Era más pesado de lo que esperaba, como si llevara consigo el peso de todas las historias que había presenciado. Cuando llegué a casa esa noche, escondí el broche en el lugar más seguro que conocía, dentro de una lata de café en la parte más alta de mi cocina. Mi madre solía decir que los ladrones nunca buscan tesoros entre las cosas comunes. Dormí mal, despertándome cada 2 horas para verificar que todo estuviera en su lugar. La mañana siguiente llegó con esa luz gris que presagia desgracias. Cuando saqué la lata para devolver el broche, mis dedos se encontraron solo vacío. El metal frío contra mis palmas se había convertido en aire, en nada, en el comienzo de mi pesadilla. Corrí a la oficina de Sebastián con el corazón martillando en mi pecho como un tambor desesperado. Las palabras se me atoraban en la garganta, mis manos sudorosas limpiándose una y otra vez en mi uniforme. Pero cuando llegué, encontré su oficina vacía, no solo vacía de personas, sino vacía de alma. Sus pertenencias personales habían desaparecido, su computadora no estaba, incluso la planta que cuidaba con tanto esmero se había esfumado. Señor Sebastián no viene hoy, me dijo la recepcionista, sin levantar la vista de sus papeles. Se fue de viaje por tiempo indefinido. Mis piernas se volvieron gelatina. El mundo se inclinó peligrosamente hacia la izquierda y tuve que aferrarme al escritorio para no caer. Esto no podía estar pasando, no a mí. No después de toda una vida tratando de hacer las cosas bien. Corrí de vuelta a mi casa, revisé cada rincón, cada cajón,
cada lugar donde pudiera haber puesto el broche sin recordarlo. Nada. Pero cuando finalmente me senté en mi cama a llorar, algo crujió bajo mi peso. Un papel que no había estado ahí antes se asomaba debajo de mi almohada. La letra era elegante, femenina, escrita con una pluma que había dejado pequeñas manchas de tinta dorada en el papel blanco. Las palabras parecían bailar ante mis ojos llenos de lágrimas. Quien tome su luz, tomará mi nombre. No entendía qué significaba, pero algo helado se instaló en mi pecho. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer otra cosa que dar vueltas en mi pequeño apartamento como un animal enjaulado. Al día siguiente, tomé el primer autobús hacia el barrio donde vivía la madre de Sebastián. La encontré en el jardín trasero de su casa, una mujer mayor con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Llevaba guantes de jardinería, pero cuando se los quitó para saludarme, vi algo que me paralizó. Sus manos estaban manchadas de un dorado brillante que no parecía tierra, ni pintura, ni nada natural. El color se había incrustado bajo sus uñas, formando pequeños ríos dorados en las líneas de sus palmas. «Tú debes ser Elena», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi hijo me ha contado mucho sobre ti». Su voz tenía la misma cadencia suave de Sebastián, pero había algo debajo, algo que sonaba como cristal quebrado. Cuando me invitó a pasar, noté que caminaba con una elegancia estudiada, como si cada paso fuera parte de una coreografía ensayada durante años. La casa olía a rosas secas y a algo metálico que no pude identificar. En la mesa del comedor, dispersas como si fueran cartas de tarot, había fotografías en blanco y negro de una mujer joven llevando el mismo broche que yo había perdido, pero mientras más las miraba, más me daba cuenta de que algo estaba mal. En cada fotografía, el broche era ligeramente diferente, como si hubiera múltiples versiones del mismo diseño. ¿Busca algo específico?, preguntó la madre de Sebastián, apareciendo detrás de mí con la silenciosidad de una sombra. «El broche», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Se perdió y...» «Querida», me interrumpió, sus manos manchadas de oro posándose en mi hombro con una suavidad que me erizó la piel. «Los broches nunca se pierden realmente, solo cambian de manos, solo encuentran a quien verdaderamente los merece». Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña, donde cada pieza del rompecabezas empieza a formar una imagen que jamás esperé ver. Porque cuando la madre de Sebastián sonrió, pude ver en sus dientes pequeñas incrustaciones del mismo oro que manchaba sus manos. Y fue entonces cuando entendí que había entrado en algo mucho más profundo que la simple búsqueda de una joya perdida. Las fotografías sobre la mesa parecían respirar bajo la luz amarillenta de la lámpara, y cada rostro de esa mujer joven me miraba con una expresión que oscilaba entre la súplica y la advertencia. Sus manos manchadas de oro se movían sobre mi hombro como las patas de una araña, delicadas pero posesivas, y yo no podía moverme, no podía apartar la mirada de esas incrustaciones doradas que brillaban entre sus dientes como pequeñas estrellas muertas. «¿Sebastián le habló del broche?», preguntó, y su voz tenía esa cadencia hipnótica de quien conoce secretos que otros no deberían saber. Pero no esperó mi respuesta. Se dirigió hacia una vitrina antigua que ocupaba toda una pared del comedor, sus dedos trazando formas invisibles sobre el cristal empañado. «Aquí tengo la colección completa», murmuró, y cuando se volvió hacia mí, sus ojos tenían un brillo febril que me hizo retroceder un paso. Pero aquello no sería nada perto do que estaba por vir. Dentro de la vitrina había docenas de broches, todos similares al que había perdido, pero cada uno con pequeñas variaciones que los hacían únicos y perturbadores a la vez. Algunos tenían gemas que parecían ojos, otros mostraban grabados que cambiaban según el ángulo desde el que los miraras. Y en el centro, sobre un cojín de terciopelo negro, estaba mi broche exacto,
con la pequeña marca que había hecho al caerse en mi apartamento la semana anterior. Como si hubiera leído mis pensamientos, ella sonrió más ampliamente. Los broches eligen a sus portadoras, querida, no al revés. Su historia es mucho más antigua de lo que imaginas. Cada una de esas fotografías, señaló hacia la mesa, representa a una mujer que fue elegida. Mujeres que llevaron la luz durante un tiempo, hasta que llegó el momento de pasarla a otra. Traté de hablar, de preguntar qué significaba todo eso, pero mi voz se había convertido en un hilo quebradizo que se rompía antes de formar palabras. Ella parecía disfrutar mi desconcierto, moviéndose por la habitación con esa gracia estudiada que ahora me parecía más una danza ritual que simple elegancia. Y fue en ese instante que percibió erro que mudaría todo. Sebastián apareció en el umbral del comedor como si hubiera estado esperando esta conversación, pero había algo diferente en él. Su sonrisa, que antes me parecía cálida y protectora, ahora tenía el mismo brillo depredador que veía en los ojos de su madre. Veo que ya conociste la colección de mamá, dijo, y su voz sonaba distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. No entiendo, logré susurrar, aunque parte de mí ya comenzaba a comprender de una manera visceral y aterradora. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué tienen mi broche? ¿Por qué esas fotografías? Sebastián se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera como un metrónomo que marcara el ritmo de mi creciente terror. Con ternura, él había encargado a la empleada proteger un broche antiguo, me dijo, refiriéndose a sí mismo en tercera persona de una manera que me heló la sangre. Poco después, el broche desapareció, seguido por él. Y ahora tú estás aquí. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, las paredes acercándose como si quisieran aplastarme. Los rostros en las fotografías comenzaron a moverse, o tal vez, era mi mente que se fragmentaba bajo el peso de una realidad que no podía procesar. La madre de Sebastián siguió hablando, pero sus palabras llegaban a mí como ecos distorsionados de una conversación submarina. Cada broche contiene una parte del alma de quien lo llevó, decía, sus manos manchadas de oro, trazando patrones en el aire que dejaban rastros dorados y brillantes. Y cuando una portadora ya no puede soportar el peso de toda esa luz acumulada, debe encontrar a alguien más, alguien joven, alguien puro, alguien que pueda llevar la carga. Pero yo no quiero llevarlo, logré articular, mi voz temblando como las hojas de un árbol en una tormenta. Yo solo quiero recuperar mi broche y irme. No quiero ser parte de esto. Sus risas se superpusieron, la de la madre y la del hijo, creando una armonía discordante que me atravesó como agujas de hielo. Querida, dijo ella, acercándose tanto que pude oler el aroma metálico que emanaba de su piel. Ya eres parte de esto. Desde el momento en que tocaste el broche por primera vez, desde que sentiste esa calidez particular que solo sienten las elegidas. Y tenía razón. Recordé esa primera sensación cuando encontré el broche en la tienda de antigüedades, esa extraña familiaridad, como si hubiera estado esperándome durante décadas. Recordé cómo se había sentido perfecto contra mi piel, cómo había comenzado a definir mi personalidad de maneras que no terminaba de comprender. Sebastián se acercó a la vitrina y tomó mi broche, sosteniéndolo contra la luz. La joya pulsaba con un brillo que parecía tener vida propia, y pude ver pequeñas figuras moviéndose dentro de las gemas, como si fueran ventanas a otros mundos. Esta es solo la primera fase, explicó, su voz ahora completamente desprovista de la calidez que una vez me había enamorado. Ahora viene la verdadera transformación. Su madre sacó de algún lugar un sobre amarillento, tan viejo que parecía que se desintegraría al tocarlo. Con manos temblorosas, aunque no sabía si era por la edad o por la excitación, extrajo una nota escrita con tinta dorada que brillaba con la misma intensidad que las manchas en sus dedos. Ella halló una nota, dijo,
entregándomela con una reverencia que me resultó grotesca. Quien tome su luz, tomará mi nombre. La madre tenía las manos manchadas de oro, leyó en voz alta, como si fuera un verso de alguna profecía antigua, pero las palabras en el papel cambiaban mientras las leía, transformándose en otros nombres, otras historias, otros destinos que se habían cumplido en esa misma habitación. Vi nombres que no reconocía, fechas que se remontaban décadas atrás, y al final, con una caligrafía que me resultó escalofriantemente familiar, mi propio nombre escrito con esa misma tinta dorada. El terror me golpeó como una ola, arrastrándome hacia un abismo de comprensión que no quería enfrentar. Mi nombre había estado ahí desde antes de que yo naciera, esperando el momento exacto en que entraría en esa casa, en esa historia que parecía escribirse a sí misma con la sangre y los sueños de mujeres como yo. Sebastián extendió el broche hacia mí, y pude ver que sus propias manos comenzaban a mostrar esas manchas doradas, como si el simple acto de tocar la joya lo estuviera transformando también. «Es tu turno», susurró, y en su voz había una mezcla de compasión y inevitabilidad que me rompió algo profundo dentro del pecho. Miré hacia la puerta, calculando mis posibilidades de escape, pero la madre de Sebastián había cerrado con llave sin que me diera cuenta. Las ventanas estaban selladas con el mismo material dorado que manchaba las páginas del libro. No había escape, no lo había habido nunca. El broche brillaba entre sus dedos como una estrella caída, y por primera vez noté los grabados diminutos en su superficie, símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, letras en un idioma que no reconocía, pero que mi alma parecía comprender. Era hermoso y terrible a la vez, como todas las cosas que nos destrozan lentamente. «Espera», susurré, mi voz, apenas un hilo de sonido, en el aire espeso de la habitación. «Necesito entender qué pasó con las otras, con mis predecesoras». Sebastián bajó la mano que sostenía el broche, y en sus ojos vi algo parecido al alivio, como si hubiera estado esperando que yo hiciera esa pregunta durante semanas. «Había una empleada aquí», comenzó, su voz tomando ese tono distante que uso cuando hablamos de los muertos. «Se llamaba Elena. Mi padre la contrató cuando yo era apenas un niño. Era joven, como tú, y tenía esa misma mirada que tienes ahora, curiosa, valiente, pero asustada por algo que no podía nombrar». Se acercó a un escritorio antiguo en la esquina de la habitación, uno que no había notado antes, como si hubiera aparecido de la nada mientras yo estaba distraída leyendo el libro de nombres. Sus cajones estaban ligeramente entreabiertos, y pude ver papeles amarillentos asomando por los bordes. «Mi padre le encargó cuidar el broche con ternura especial», continuó Sebastián mientras abría uno de los cajones. «Le dijo que era una reliquia familiar, que había pasado de generación en generación por la línea materna, que era lo único que quedaba de mi bisabuela, una mujer que había muerto en circunstancias extrañas». El papel crujió entre sus dedos cuando sacó lo que parecía ser una carta antigua, doblada tantas veces que las líneas del pliegue habían creado pequeñas roturas en el material. La tinta se había desvanecido, hasta convertirse en un marrón apagado, excepto por ciertas palabras que brillaban con ese dorado familiar. «Elena cuidó el broche durante meses», siguió narrando mientras desdoblaba la carta con movimientos precisos, casi rituales. «Lo limpiaba cada mañana, lo guardaba en su estuche de terciopelo cada noche. Mi padre decía que nunca había visto a alguien ser tan cuidadosa con algo tan pequeño». Pero entonces se detuvo, y el silencio se extendió entre nosotros como una herida abierta. Podía oír mi propia respiración, acelerada y superficial, mezclándose con el eco distante de pasos en el piso de abajo. Su madre, caminando de un lado a otro como un péndulo humano, marcando el tiempo que me quedaba. «¿Entonces qué?»,
Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. La había sabido desde el momento en que vi mi nombre en ese libro maldito. El broche desapareció una mañana. Elena juró que lo había dejado en su lugar habitual, pero cuando mi padre fue a verificar, no estaba. Buscamos por toda la casa, revisamos cada rincón, cada cajón, cada recoveco. Nada. Sus dedos se detuvieron en un párrafo específico de la carta. 3 días después, Elena también desapareció. El frío se intensificó en la habitación, como si las ventanas selladas no pudieran contener el viento helado que venía de algún lugar más allá del mundo visible. Me acerqué a él, necesitando ver lo que había escrito en esa carta, necesitando entender qué conexión tenía todo esto conmigo. Pero encontramos esto, murmuró Sebastián, girando la carta para que pudiera leerla. En su habitación, sobre la almohada donde debería haber estado su cabeza. Las palabras danzaron ante mis ojos por un momento, borrosas por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Cuando finalmente logré enfocar, leí en una caligrafía temblorosa pero determinada: quien tome su luz, tomará mi nombre. Quien lleve su peso, llevará mi destino. El broche no fue robado. El broche me eligió, como me eligió a mí, como elegirá a la que venga después. No busquen mi cuerpo, busquen mi historia en las que vendrán. Mi sangre se convirtió en hielo líquido corriendo por mis venas. Esas palabras. Había algo en ellas que resonaba en una parte de mí que no sabía que existía, como si hubiera leído esas mismas líneas en sueños que había olvidado al despertar. Yo aún no sabía lo que aquella nota significaba, confesé en voz baja, más para mí misma que para él, pero algo me decía que no era apenas coincidencia. Sebastián asintió lentamente. Mi madre las encontró después. A Elena, quiero decir. No su cuerpo, sino las huellas de su transformación. ¿Qué huellas? En lugar de responder, tomó mi mano y la guió hacia la superficie de la carta. Donde mis dedos tocaron el papel, pequeñas manchas doradas aparecieron, como si mi piel estuviera secretando esa sustancia misteriosa. El horror me golpeó con fuerza renovada. Las manos de mi madre están manchadas de oro, susurró Sebastián, y su voz sonaba ahora como la de un niño asustado confesando sus pesadillas. Han estado así desde que encontramos la carta de Elena. Desde que comenzó a buscar a la siguiente mujer que pudiera completar el ciclo, la habitación comenzó a girar lentamente a mi alrededor. Las paredes parecían acercarse y alejarse en ondas, como si respiraran con vida propia. El olor a pergamino y tinta dorada se intensificó hasta volverse casi sofocante. ¿Y las otras? Logré preguntar. ¿Las mujeres cuyos nombres vi en el libro? Todas dejaron cartas similares. Todas fueron elegidas. Y todas, de una forma u otra, se convirtieron en parte de algo más grande, algo que mi familia ha estado alimentando durante generaciones sin comprender realmente qué era. Miré hacia la puerta cerrada, luego hacia las ventanas selladas. Los pasos de su madre se habían detenido abajo, y ese silencio era más aterrador que cualquier sonido. En la quietud absoluta, podía oír algo más, un susurro muy suave, como voces femeninas, hablando en algún idioma antiguo, emanando de las mismas paredes. El broche en las manos de Sebastián pulsaba ahora con luz propia, y pude ver mi reflejo multiplicado infinitamente en su superficie dorada. En cada reflejo, mi cara se veía ligeramente diferente, más pálida, con los ojos más grandes, con esa misma expresión de comprensión terrible que debieron tener Elena y todas las otras antes de que, exactamente, aún no lo sabía, pero podía sentirlo acercándose, como una tormenta que cambia la presión del aire horas antes de llegar. Sebastián, susurré, ¿qué pasará si tomo el broche? Él me miró con una mezcla de amor y lástima que me partió el corazón en pedazos microscópicos. No lo sé, admitió, pero creo que fue allí, diante de aquella carta de Elena, que todo comenzó a desmoronarse. Y ahora ya no podemos detenerlo.
La presión en mis sienes aumentaba con cada latido, como si mi sangre hubiera cambiado de consistencia. Sebastián se alejó hacia la ventana, y por un momento su silueta se difuminó contra el cristal empañado. Era como si él también estuviera desapareciendo, poco a poco, igual que todos los otros. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Sebastián se giró, y en sus ojos vi algo que me hizo temblar, reconocimiento. Como si hubiera estado esperando que dijera exactamente eso. Me levanté del sofá, sintiendo las piernas extrañamente pesadas. El broche seguía en la mesita, pero ahora parecía pulsar con una luz propia, como un corazón dorado latiendo en la penumbra. A veces pienso, las palabras se me atoraron en la garganta. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. Fue entonces cuando lo recordé. El sonido. No había sido el rugido de los motores lo que me había despertado aquella madrugada, 3 días después de que él se fuera. Había sido el teléfono. Un timbre agudo y persistente que me sacó del primer sueño profundo que había conseguido en semanas. Cuando finalmente logré llegar hasta la cocina, con los pies descalzos sobre las baldosas frías, la línea ya estaba muerta. Pero en el aparador, junto al teléfono, había algo que no estaba allí antes. Un telegrama amarillo. Llegué bien. Todo como lo planeamos. El broche está seguro. No él, no su nombre. Solo esa letra que ahora, recordándola, me llenaba la boca de un sabor metálico. Sebastián se acercó y pude oler su colonia mezclándose con algo más dulce, más pesado. ¿Qué estás recordando? Su voz sonaba diferente, como si viniera desde muy lejos, desde el fondo de un pozo. El telegrama, susurré. Había un telegrama. Las paredes de la habitación parecieron contraerse. El tic-tac del reloj de la repisa se hizo más lento, más profundo. Tic, 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 como si el tiempo mismo se estuviera espesando. Y entonces, con una claridad que me cortó la respiración, recordé el resto. Había bajado corriendo hasta el vestíbulo del hotel donde él trabajaba. La señora Martínez, la empleada de la recepción, me había mirado con esos ojos pequeños y nerviosos, como un pájaro asustado. Sí, señora. El señor fue muy específico. Me encargó proteger el broche antiguo. Dijo que era para usted, que era muy importante. Con ternura, él encargó a la empleada proteger un broche antiguo. Sus palabras exactas volvieron a mí como una bofetada. Cuídelo como si fuera su vida, señora Martínez. Quien lo tenga, tendrá todo mi amor. Y ella había asentido, sosteniendo la pequeña caja de terciopelo entre sus dedos manchados de algo dorado que entonces pensé que era polvo de joyería. Poco después, el broche desapareció, seguido por él. No, murmuré, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No, no, no. Pero los recuerdos seguían llegando, implacables como una marea. La señora Martínez viniendo a casa 2 días después, con las manos temblando y esa mirada vidriosa que ahora reconocía, la misma mirada que había visto en el espejo cada mañana desde entonces. Ella halló una nota, quien tome su luz, tomará mi nombre. La nota estaba escrita en una letra que no era la suya, sino de alguien más. Alguien que había sostenido esa pluma antes que ella, y antes que esa persona, otra, y otra. Una cadena de manos, una cadena de nombres que se borraban como escritura en la arena. ¿Dónde está la señora Martínez ahora?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Sebastián no respondió. Se limitó a señalar hacia la ventana, donde el farol de la esquina parpadeaba con una luz amarillenta. Había estado parpadeando así durante ¿cuánto tiempo? Desde que llegué, desde que él se fue, o había estado parpadeando siempre, y yo recién ahora lo notaba. Caminé hasta la ventana con pasos que sonaron demasiado fuertes en el silencio. Abajo, en la calle, una figura pequeña esperaba bajo el farol. Una mujer mayor, con un abrigo oscuro, tenía las manos metidas en los bolsillos,
pero incluso desde aquí podía ver el brillo dorado que se filtraba entre sus dedos. La madre tenía las manos manchadas de oro, no la señora Martínez. Mi madre, que había muerto 5 años antes de que él apareciera en mi vida. Mi madre, que me había dejado solo una casa vacía y una caja de recuerdos que nunca me atrevía a abrir. Mi madre, que ahora estaba parada bajo ese farol, esperando. El reloj marcó las 12, luego volvió a marcar las 12, y otra vez. Sebastián, dije sin apartar los ojos de la ventana, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Cuando me giré, él ya no estaba. Solo quedaba el eco de su voz, como un susurro que se desvanecía, el tiempo suficiente para entender. El broche estaba en mi mano ahora, aunque no recordaba haberlo tomado. Estaba tibio, como si hubiera estado esperando en la palma de alguien más durante mucho tiempo, y en su superficie dorada, sexta reflejados rostros que no eran el mío. Elena, la señora Martínez, otras mujeres que no reconocía, pero cuyos ojos tenían la misma expresión de comprensión terrible. Y entonces él dijo algo que yo jamás conseguí esquecer. Cada una de ustedes creyó que era la primera, cada una pensó que era especial, elegida, pero el broche siempre encuentra su camino de vuelta. Su voz venía desde todas partes y desde ninguna, desde el espejo del baño donde me había visto envejecer sin notarlo, desde el teléfono que nunca dejaba de sonar en mi mente, desde las cartas que escribía pero nunca enviaba, dirigidas a direcciones que no existían. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento, porque cuando miré de nuevo por la ventana, la mujer bajo el farol ya no era mi madre, era yo, otra versión de mí, más joven, con los ojos brillantes de esperanza y las manos limpias, esperando a que alguien bajara, esperando a que alguien le entregara un broche dorado y le prometiera amor eterno. Y arriba, en esta habitación que ya no estoy segura de que sea mía, yo sostengo el mismo broche, sintiendo como su peso aumenta con cada respiración. El ciclo se cierra, la historia se repite, y yo ya no sé cuál de las dos soy realmente. Y ahora, mirando hacia abajo, hacia esa otra versión de mí que espera bajo el farol, ahora entiendo por qué mi madre nunca pudo explicarme de dónde venía el broche, con una risa amarga porque ella también había estado ahí. También había esperado, también había creído que era la elegida. El peso del broche en mis manos se vuelve insoportable. Susurrando, es como si cada mujer que lo poseyó hubiera dejado parte de su alma atrapada en el oro. Puedo sentirlas, todas ellas, susurrando sus nombres en mi oído, e inquieta me acerco al espejo del baño y ya no reconozco mi propio rostro. Las líneas que aparecieron de la noche a la mañana no son solo mías, son de mi madre, de su madre, de todas las que vinieron antes. Con ternura, él encargó a la empleada proteger un broche antiguo. Con voz temblorosa recuerdo esas palabras ahora. Las encontré en un papel arrugado entre las cosas de mi madre, un recorte de periódico amarillento, una historia que parecía inocente, más fuerte pero poco después, el broche desapareció, seguido por él. Pausando, como si cada palabra fuera una revelación, ella halló una nota. Quien tome su luz, tomará mi nombre. La verdad me golpea como una bofetada fría. Con horror creciente mi madre. Ella fue la empleada, la primera, la que debía protegerlo. Corriendo hacia el cajón donde guardo las cartas de mi madre, las cartas que nunca entendí, las que hablaban del encargo, de la responsabilidad, del precio que hay que pagar. Leyendo con voz quebrada, mija, cuando llegue tu turno, recuerda que el broche no es un regalo, es una cadena, una deuda que se pasa de madre a hija. Sollozando, y ahí, al final de la última carta, la madre tenía las manos manchadas de oro. Con las manos temblorosas, miro mis propias manos. El oro del broche ha comenzado a desprenderse, tiñendo mis palmas con ese brillo maldito. ¿Cómo le pasó a ella? ¿Cómo les pasó a todas? Gritando hacia la ventana, tú no eres yo, tú todavía puedes escapar.
pero la mujer bajo el farol no me escucha, porque yo tampoco escuché cuando mi madre gritaba mi nombre desde esta misma ventana hace 20 años, cuando ella trataba de advertirme, cuando ella ya sabía lo que iba a pasar. Con voz rota él nunca desapareció realmente, él está en el broche, en cada engaño, en cada promesa de amor eterno que seduce a la siguiente víctima, susurrando y nosotras somos las que hacemos el trabajo sucio, las que encontramos a la siguiente, las que preparamos el camino. Con horror mi madre no murió de vejez prematura, ella cumplió su parte del pacto, encontró a la siguiente víctima, me encontró, a mí. Desesperada bajo corriendo por las escaleras, tropezando en cada escalón. Tengo que detener esto, tengo que romper el ciclo, pero cuando llego a la puerta de la calle, con voz quebrada ella ya no está ahí. Con pánico la busco por toda la cuadra, gritando advertencias al viento. No tomes el broche, no creas sus promesas. Y entonces la veo. Con terror está subiendo por mi escalera. Sus pasos resuenan exactamente igual que los míos aquella noche. Subiendo detrás de ella la sigo, pero cada escalón me devuelve un año al pasado. Cada paso me convierte un poco más en mi madre, en mi abuela, en todas las guardianas que vinieron antes. Llegando al apartamento, cuando llego arriba, ella ya está ahí, sentada en mi silla, sosteniendo el broche, con voz ahogada y yo estoy del otro lado de la habitación, observando, como mi madre me observó a mí, como ella fue observada en su momento. Susurrando, ¿por qué? Le pregunto a la oscuridad, ¿por qué tiene que ser así? Y su voz llega desde todas partes, porque alguien tiene que mantener el equilibrio, alguien tiene que pagar el precio del amor verdadero, con amargura el amor verdadero. ¡Qué mentira más perfecta! Mirando a la mujer joven que ahora posee mi lugar, ella no sabe que cada noche de felicidad le costará un año de vida, que cada promesa de él se alimentará de su juventud, que cuando él se canse, ella tendrá que encontrar a la siguiente, con la voz casi inaudible y yo me estoy desvaneciendo, convirtiéndome en el eco que susurra advertencias que nadie escucha, en la sombra que observa desde las ventanas. Con una última chispa de esperanza, trato de tocar su hombro, de hacerle entender, pero mi mano pasa a través de ella como humo, con la respiración entrecortada el ciclo se ha completado. Yo ya no soy la víctima, ahora soy parte del mecanismo, parte de la trampa, con horror final y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Con una última chispa de esperanza, trato de tocar su hombro, de hacerle entender, pero mi mano pasa a través de ella como humo, con la respiración entrecortada el ciclo se ha completado. Yo ya no soy la víctima, ahora soy parte del mecanismo, parte de la trampa, con horror final y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Pausa profunda, con voz más serena, pero también entendí algo más. Con suavidad creciente recordé entonces las últimas palabras de mi madre, aquellas que había olvidado en mi desesperación. Mija, el amor verdadero no encadena, libera. Y por primera vez en décadas, comprendí su mensaje oculto. Con ternura melancólica, él había sido astuto, sí, con ternura, él encargó a la empleada proteger un broche antiguo. El mismo broche que mi madre había usado, que yo había usado, que ahora ella llevaba sin saberlo. Poco después, el broche desapareció, seguido por él, como siempre, con voz firme pero sin amargura, ella halló una nota, quien tome su luz, tomará mi nombre. Las mismas palabras que yo había leído, que mi madre había leído. El ritual se repetía con precisión diabólica. Con una revelación dolorosa, pero esta vez, yo observé algo diferente. La madre de la joven tenía las manos manchadas de oro. Manchas que reconocí porque yo las había tenido, porque mi madre las había tenido. Respiración pausada, éramos todas parte de la misma cadena. Generaciones de mujeres alimentando el mismo hambre ancestral. Madres que entregaban a sus hijas sin saberlo,
seducidas por el oro que él dejaba como pago silencioso, con comprensión creciente, y entonces, lo vi, no era solo él quien se alimentaba, era el patrón completo, la necesidad, la codicia, el miedo a la soledad, la desesperación por el amor. Todos éramos cómplices de nuestra propia trampa. Con voz más ligera miré mis manos translúcidas y supe lo que tenía que hacer. Con determinación serena me acerqué al broche, que brillaba sobre su tocador como un ojo dorado. Esta vez, mi mano no lo atravesó. Esta vez, pude tomarlo. Pausa significativa y lo destruí. Con firmeza liberadora no lo escondí, no lo arrojé, lo destrocé con una fuerza que no sabía que aún poseía. Cada fragmento dorado se disolvía entre mis dedos como arena bendita. Con voz elevándose sentí su grito desde algún lugar lejano, su furia, su terror, porque por primera vez en siglos alguien había roto las reglas del juego. Respiración profunda, liberada el aire cambió. La opresión que había cargado durante décadas se desvaneció, y pude escuchar, silencio, verdadero silencio. Con ternura hacia la joven, la muchacha despertó esa mañana sin recordar su nombre, sin recordar la promesa, pero con algo que yo había perdido hace tanto tiempo, su propia luz, intacta. Con sabiduría serena, él apareció al día siguiente, confundido, envejecido. Por primera vez en su larga existencia, había perdido a una víctima antes de consumirla completamente, y sin el broche, sin el ritual completo, su poder se desmoronaba. Con justicia poética lo sexta caminar por las calles, buscándola desesperadamente, pero ella ya no lo conocía, ya no existía para ella. El millonario se quedó en el eco de su propio silencio, alimentándose únicamente de sus propios recuerdos. Con voz cada vez más luminosa yo comencé a recordar quién había sido antes de él. María Elena Vázquez, de 27 años, que amaba la música y los atardeceres, que tenía sueños propios antes de que él los reemplazara con los suyos. Con una sonrisa en la voz, mi madre apareció entonces. No como sombra, sino como luz. Me extendió la mano y por fin pude tocarla. ¿Por qué nunca me dijiste cómo romper el ciclo?, le pregunté, con ternura infinita, porque tenías que llegar a esa respuesta por ti misma, mija. Tenías que elegir salvar a otra en lugar de salvarte a ti. Pausa reflexiva y comprendí la paradoja hermosa del amor verdadero. A veces perder es la única forma de encontrarse. A veces morir es la única forma de vivir realmente. Con serenidad completa, el hangar se llenó de luz dorada, pero esta vez no era el oro falso de él. Era el amanecer natural, filtrándose por las ventanas rotas. El tiempo había vuelto a moverse. Con gratitud profunda los aviones antiguos ya no gemían. Los motores ya no rugían en sueños. Todo estaba, finalmente, en paz. Con voz suave, casi susurrando, el amor no desaparece, solo cambia de forma. Y a veces, la forma más pura del amor es soltar, dejar ir, permitir que la vida siga su curso natural. Respiración final, plena desde donde estoy ahora, puedo ver que cada final es también un principio, que cada despedida es también una bendición. Y que las historias más hermosas son aquellas que nos enseñan a elegir la libertad sobre el control, la esperanza sobre el miedo. Con la voz más ligera, casi etérea, el próximo vuelo que despegue de este lugar llevará solo sueños cumplidos y amores verdaderos, porque ahora sí sé la diferencia, con paz infinita y yo finalmente puedo descansar. Pausa suave con ternura genuina. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz, silencio completo, como el amanecer después de la tormenta.